Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar continuando leyendo el Salmos 19. Hoy estaremos leyendo los versículos 11 al 14. Dice así la palabra de Dios, Salmos 19, versículo 11 al 14. Tu siervo es además amonestado en ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, gracias por el privilegio que nos das poder predicarla. Habla nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 19 se divide en 3 secciones. Una de ellas estuvimos considerando sobre la gloria de Dios en los cielos, cuando dice el versículo 1, los firmamentos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La segunda sección es versículos 7 al 10, donde estuvimos hablando sobre las maravillas de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es eterna, es verdad y deseable y dulce. Eso es lo que hace 8 días estuvimos considerando. Hoy continuamos en esta tercera sección, la cual es la vida con Dios. Es muy importante ver que la vida con Dios no solamente es decir creo en Dios, sino que hay varios factores, varias cosas que nosotros tenemos que emprender, realizar y actuar, porque así nos lo demanda la palabra de Dios. Por eso el versículo 11 comienza a darnos una exhortación. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Está siguiendo la secuencia del versículo 10, que una vez más lo voy a leer. Deseables, hablando sobre los mandamientos de Dios, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que destila del panal. Entonces el salmista está presentando aquí aceptar las exhortaciones de la palabra de Dios. Por eso él dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Mire, es amonestado aquí tu siervo, como dice el salmista. Viene una palabra hebrea, misar, que su forma es mifar, que significa permitir que la acción se haga a uno, que la acción se efectúe, que la acción se aplique en la vida de la persona. Por lo tanto, el siervo de Dios escucha correcciones, sabe que no es perfecto, deja que la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, le corrija en sus prácticas cotidianas. Y siempre hay más que aprender en la vida práctica, en la vida cristiana. Por eso esa es la vida con Dios. La vida con Dios consiste en escuchar sus mandamientos, en leer su palabra, en que aquellas amonestaciones, exhortaciones que encontramos en ella, podamos nosotros aceptarlas y vivirlas. Porque mire, nadie es perfecto. Somos seres humanos imperfectos. Por eso necesitamos que la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, venga a corregir aquellas prácticas erróneas que cotidianamente nosotros practicamos. Porque siempre es muy importante aprender cada día a ser mejor, aprender cada día más a agradar a Dios, aprender cada día a tener una vida cristiana más conforme a la voluntad de Dios. Y eso se consigue a través de los mandamientos de Dios que nos exhortan.
los mandamientos que nos muestran nuestro estatus espiritual, y de esa manera nos exhortan a cambiar esas prácticas, ese estado que muchas veces no es en el espíritu sino en la carne. Por eso esas amonestaciones, esta palabra de Dios que amonesta, al guardar los mandamientos de Dios, como nos dice la última parte del versículo 11, en guardarlos hay gran galardón. Gran galardón habla de los resultados, las consecuencias de obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. Estamos en tiempos donde más debemos nosotros guiarnos por los mandamientos de Dios que cualquier otro pensamiento, teorías, doctrinas de hombres, o mirar, ¿verdad?, que este mundo cada día más se desborona en cuestiones morales y espirituales. En cuanto más lejos están de la verdad, más el pecado aumenta. Pero nosotros tenemos una promesa, que si yo acepto las exhortaciones que me da la palabra de Dios, voy a tener resultado. Va a haber un gran galardón. En esta tierra tenemos el galardón de tener la salvación, la vida eterna, la promesa de la vida eterna, el gozo de la salvación. Y un día, allá en el cielo, estar por la eternidad con nuestro Dios. Por eso vale la pena aceptar las amonestaciones, las exhortaciones que nos da la palabra de Dios. Hoy en día necesitamos esas exhortaciones. A veces queremos mensajes, que se nos prediquen mensajes suaves, que nos hablen sobre lo positivo, sobre la bendición, la prosperidad, el cuidado, la provisión de Dios. Y todo eso es hermoso, todo eso lo necesitamos. Pero también necesitamos muchas veces que Dios hable a nuestras vidas, que Dios nos encargue a través de sus mandamientos, a través de su palabra, para que de esa manera podamos nosotros cambiar. Por eso hay que aceptar las exhortaciones. Y mire, ya el versículo 12 nos dice lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si el versículo 11 nos habla aceptar las exhortaciones, aquí el 12 nos habla aceptar las correcciones. Por eso hace una pregunta el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Quiere decir sus propios pecados, sus propias faltas. A menudo el cristiano está ciego a sus propias flaquezas. A menudo los cristianos no podemos ver nuestros errores, no podemos ver las áreas donde estamos nosotros pecando. Pero si usted y yo somos personas que oramos, que buscamos de Dios, que le pedimos al Espíritu Santo, Él y su palabra nos van a mostrar esos errores, esas áreas donde están fallando. Muchos de nosotros sabemos cuáles son nuestras flaquezas, sabemos cuáles son las áreas que más pecamos. Por eso, sobre esas hay que orar, porque si no nos damos cuenta que Dios nos la muestre. Pero hay otras más peligrosas, aquellas que están ocultos, aquellas que no nos damos cuenta. Por eso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de aquellos errores, aquellas faltas, aquellos pecados que yo no me doy cuenta que cometo. Por eso, en un uso concienzudo de la palabra de Dios, ayudará a estos errores, a mostrar estos errores. A veces enfatizamos ciertas partes o temas de la Biblia, pero hacemos caso omiso de otros. A veces nada más buscamos en la Biblia versículos que nos den aliento, que nos fortalezcan, que nos den consuelo, que nos den bendición. Y aquí es donde nos hablan, nos confrontan, así como en un espejo, para ver nuestro rostro natural y saber quiénes somos. Esos los omitimos, eso no nos gusta leerlos. Por eso uno tiene que leer la Biblia. Por eso, hoy en día, mire, usted me dirá si sí o no. Hoy en día la gente lo que más lee son los salmos. ¿Por qué? Porque en los salmos encontramos muchos salmos de motivación, de aliento, de promesas de Dios, de bendición. Y cuando, por ejemplo, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Uno muy conocido y favorito de muchos, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son los salmos, son los versículos, los salmos que buscamos.
¿Por qué? Porque queremos palabra de Dios que nos ayude a sobrepasar el momento que estamos pasando de tristeza, de enfermedad, de malas noticias, de circunstancias negativas, de dolencias de nuestro cuerpo. Pero nos olvidamos otros que nos llaman la atención, que nos muestran sobre la importancia de vivir en santidad, la importancia de llevar fruto, la importancia de llamar al prójimo, orar por los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que hablan mal de nosotros, amar a nuestros enemigos. Si alguien nos golpea en una mejilla, hay que ponerle la otra. Si alguien nos obliga a llevar una milla, una carga, hay que llevarla dos. Todas esas cosas no nos gustan. ¿Por qué? O aquellos versículos que nos muestran las áreas donde estamos fallando. Tenemos que leer la Biblia en su totalidad. Estos versículos o salmos que mencioné, pero también aquellos que nos ayudan y nos muestran nuestras fraquezas, nuestros pecados, para que de esa manera podamos cambiar. Por eso nuestra oración debe ser con el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de aquellos pecados que yo no conozca. Líbrame de aquellos errores que yo no tengo cuenta de ello, para no pecar contra Dios. Porque a veces pecamos conscientemente y a veces pecamos inconscientemente. Por eso necesitamos que la palabra de Dios nos muestre y de esa manera corregir esas áreas de nuestra vida. Ya ahora el versículo 13 cambia un poquito de tema, pero sigue presentándonos el caminar en la vida con Dios. Dice el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire qué interesante que aquí ahora el salmista nos presenta una actitud de humildad que debemos de tener. Por eso dice: líbranos de las soberbias, de los arrogantes. O sea, se refiere a los que pecan a sabiendas. Pero el contexto aquí favorece el uso abstracto de la palabra para referirse a pecados de soberbia o sabiendas. O sea, un cristiano que sabe que es pecado y lo comete, es porque hay soberbia en él, es una actuación de la soberbia. Por eso aquí el salmista quiere evitar eso. Y tales pecados pronto se hacen hábitos y esclavizan a uno. Por eso así pedimos con el salmista, que estas fallas orgullosas no se enseñoreen de nosotros. Que estas soberbias que a veces vienen a nuestra vida no nos controlen, no se posesionen de nosotros y nos hagan pecar. Porque recuerde, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios a los altivos los mira de lejos, pero se agrada de que es humilde. Por lo tanto, la humildad es otro factor en nuestra vida con Dios. La humildad es necesaria para cada día, así como lo es el amor. Por eso la última línea del versículo confirma que el salmista está pensando en sus propios pecados. Por eso dice: que no se enseñoreen de mí las soberbias. Entonces seré íntegro. Él buscaba la integridad. Y seré limpio de gran rebelión. Recuerde que la rebelión es resultado del orgullo, es resultado de la soberbia. Por esa manera, cuando estamos lejos de la soberbia y nos vestimos, como dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, vestidos de humildad, entonces seremos íntegros, andaremos en integridad, estaremos libres de orgullo, de rebelión, y de esa manera podremos agradar más a Dios. Por eso esta debe ser la actitud de humildad que debemos de tener en nuestra vida con Dios. El versículo 14, la primera parte, nos dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire qué hermoso como el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, se presenta ante Dios y de esa manera pide su deseo de agradar a Dios. Por eso dice: sean gratos los dichos de mi boca.
y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire, el deseo de todo creyente debe ser siempre agradar a Dios. Agradar a Dios es algo que necesitamos día tras día. Una de nuestras metas como hijos de Él es agradarle día tras día. En todo lo que hagamos, sea de palabra y hecho, tenemos que agradarle. Algo difícil de realizar, pero Dios lo merece, porque lo que Dios hizo por usted y por mí es grande, es maravilloso, y nuestro deseo debe ser siempre ese mismo deseo del salmista, porque mire, para él menciona que sus dichos de su boca y la meditación de su corazón delante de Dios fueran agradables, sean gratos, la palabra sean gratos, o sea, que te agraden. El salmista sabía que tanto en pensamientos, corazón, como dice, y palabras, le fallaba a Dios. Y si estos son agradables a Dios, o sea, los pensamientos y las palabras, las intenciones del corazón, los hechos también lo serán. Porque recuerde que todo sale del corazón. El Señor Jesús en cierta ocasión, cuando lo criticaban porque sus discípulos comían sin lavarse las manos, Jesús les da una hermosa enseñanza, una exhortación, y que es para todos los tiempos, cuando dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, o sea, las palabras, los actos, las acciones, porque dice el Señor Jesús que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen, y da una lista de pecados que salen del corazón. Por eso el salmista quiere que tanto su corazón, así como sus palabras, o sea, que todo lo que él proyecte, sean palabras o hechos, puedan agradar a Dios, puedan hacer feliz a Dios, porque Dios se agrada de los que andan en integridad, los que tienen corazón limpio, puro corazón, porque recuerden, nos dice la bienaventuranza, bienaventurados del limpio corazón, porque son ellos los que van a ver a Dios. Es importante. Por eso, donde primero se nota el deslizamiento de la comunión con Dios, es en los pensamientos, después en las palabras y finalmente en los actos. Pero todo depende cómo está nuestro corazón. Todo comienza en la mente, las luchas comienzan en la mente. Si nuestra mente, nosotros fallamos, si nosotros en nuestra mente perdemos la batalla, aquellos malos pensamientos van a afectar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, y de esa manera afecta nuestra relación con Dios, y de esa manera nosotros vamos a estar sufriendo de una manera que nuestros actos, nuestras palabras, por razón de que nuestro corazón ya se dañó, van a ser de una manera que no agrada a Dios. Por eso el salmista quiere poner en claro, por un hecho concreto y seguro, deseo seguro, anhelo seguro, él quería que su corazón fuera íntegro, su corazón fuera puro, así como también lo que salía de su boca y todo aquello en lo que él actuara. Por eso es de suma importancia entender esto, que todo lo que sale de nuestra boca debe primeramente agradar a Dios y segundo, agradar a los hombres. ¿Por qué? Lo principal es agradar a Dios, pero también tenemos que ser de bendición para otras palabras. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 27 al 30, nos presenta unas cosas muy importantes, pero una de ellas dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la mutua edificación. Y al versículo 30 dice: no contristando al Espíritu Santo de la promesa. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Y lo que hablamos, como dice la misma Biblia, el Señor Jesús, del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está dañado,
Si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay resentimiento o cualquier otro sentimiento negativo, pecado, nuestra boca va a demostrarlo. Y a veces no tanto nuestra boca, a veces no todo el tiempo es la boca solamente, también nuestras acciones, nuestro comportamiento. Por eso, tanto palabras como comportamiento tienen que agradar a Dios. Amén. Ya la última parte del versículo 14 nos dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow, qué hermoso termina esta sección de este salmo, o mejor dicho, este salmo 19. ¿Cómo termina? Poniendo a Dios sobre todas las cosas. Para poder enlazar bien lo que leímos al final, voy a leer otra vez más el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mi Dios, que no solamente es nuestro Dios, sino que también es nuestra roca, es nuestro redentor. Roca porque en Él estamos seguros. Roca porque Él no tiembla. Es un lugar seguro. Estar con Dios es seguridad. El estar con Dios es confianza. Así como cuando usted se para en una enorme roca bien asentada, bien cimentada, que ni el viento ni el agua, nadie la mueve. Dios es mucho más que eso. En Dios tenemos un lugar seguro, un lugar estable, un lugar apacible, un lugar de protección. Y luego dice: y redentor mío, o sea, que Él es nuestro redentor, el que nos ha salvado. Y aunque esto se le atribuía a Jehová Dios de los ejércitos, al Padre Celestial en el Antiguo Testamento, gracias a Él, a nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo vino a ser esa verdad, esa palabra encarnada, vino a ser esa segunda persona de la divinidad que se encarnó para venir a ser nuestro redentor, para redimirnos del pecado, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos del poder de Satanás, para rescatarnos de la ira venidera, para rescatarnos del juicio final. Porque en Cristo Jesús tenemos redención. Y si alguno está en Cristo Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Por eso es una bendición tener a nuestro Dios como nuestra roca. No importa que este mundo tiemble, que este mundo parezca arenas movedizas que se hunde la justicia, se hunde la moral, se hunde la integridad, se hunde la verdad, se hunde tantas otras cosas que el hombre está de una manera u otra fallando, tergiversando, violando la palabra de Dios, violando los mandamientos de Dios. Pero no es así. Dios es seguro, su palabra es segura, su palabra es eficaz, más cortante que toda la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Por eso, mi hermano, tenemos en Dios. Esta vida con Dios es lo más maravilloso. Esta vida con Dios es lo mejor. Esta vida con Dios es lo que más importa en esta vida. No importa cuántas escaseces, problemas, enfermedades, dolencias, dificultades, pruebas, tentaciones tengamos en esta tierra, saber que el permanecer con Cristo, en Dios, nuestra vida está segura, porque nos dice el apóstol Pablo que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús, y por lo tanto el diablo ni nadie la puede tocar, y mayormente la salvación que Él nos ha dado, siempre y cuando nosotros vivamos una vida agradando a Dios, haciendo su voluntad. Es de suma importancia entender esto. ¿Cuánto puede uno expresar en palabras? Decir roca mía y redentor mío. Es confesar que Dios es nuestro Salvador y nuestro sostén. Es admitir nuestra dependencia de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Porque si Dios es nuestra roca, es nuestro redentor, tenemos salvación y seguridad. Tenemos que depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte venga y nos vayamos con Él al cielo.
o hasta que Cristo venga, si no llegamos a experimentar la muerte y somos de los privilegiados que no veremos muerte cuando venga Cristo al sonar la trompeta con voz de mando, con trompetas de Dios, con voz de arcángel. Pero sea como sea, suceda primeramente el rapto o llegue la muerte, nosotros tenemos que seguir confiando y dependiendo de Dios, no importa lo que estemos pasando, viviendo. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la vida con Dios. Por eso, ya haciendo un resumen del Salmo 19 para terminar, el salmista en el Salmo 19 empezó destacando la revelación de Dios por medio de la creación. Después mostró la revelación de Dios por medio del Torá, o sea, la palabra escrita. Y finalmente señaló lo que debe ser la respuesta del hombre delante de la revelación de Dios. Una humildad y corazón abierto a la corrección y una vida que siempre agrada. Porque esa debe ser nuestra meta. Nuestra vida con Dios es agradarle. Y para poder agradarle tenemos que vivir bajo la dirección, las exhortaciones, aceptar las exhortaciones, las correcciones de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra que es bendita. Gracias por tu palabra que es esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Y revela todas las cosas, porque no hay nada en esta creación que se esconda de tu presencia. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a poder ser las personas que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Que podamos nosotros en nuestra vida contigo agradarte, que ese sea nuestro deseo principal, vivir para agradarte. Y la mejor manera de agradarte es obedeciendo, porque la obediencia a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo, aquellas áreas, aquellos errores, aquellos pecados que estamos cometiendo, para poder corregirlos y no defraudarte y no contristar al Espíritu Santo de la promesa. Muéstrame de esos ocultos pecados, errores que yo tengo, y no solamente a mí, sino también a mi hermano y mi hermana, y que podamos nosotros siempre descansar en ti, confiar en ti, esperar en ti, y que nuestro corazón sea íntegro, limpio delante de ti, para que de esa manera nuestras palabras, nuestras acciones sean agradables delante de ti, viviendo en santidad día tras día. Espíritu Santo, te necesitamos. Mayormente en estos tiempos donde la gente no le importa lo moral, donde le dicen blanco a lo negro y a lo negro blanco, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, a la verdad mentira y a la mentira verdad. Vivimos en un tiempo así, donde la justicia no es justicia verdadera, pero tú eres un Dios justo, que a su tiempo vas a hacer justicia efectiva y correcta al transgresor. Ayúdanos a nosotros a no ser esos transgresores, y que en vez de justicia para condenación, tu justicia para justificación sea la que tú nos des cada día, siempre y cuando nosotros te agrademos. También oro, Señor, por mi hermano y mi hermana. Cualquier necesidad, cualquier petición, cualquier necesidad que mi hermano, mi hermana, cualquier persona que está escuchando, escuchará después, oramos para que tú te glorifiques en la vida de ellos. Aquellos que han perdido un ser querido, consuelo te pedimos para ellos. Aquellos que están enfermos en una cama recuperándose, o que no de una enfermedad que no les dan esperanza, Señor, te rogamos por tu misericordia, glorifícate en sus vidas y sánalos, por favor. Aquellos que tienen un problema legal injustamente acusado, Señor, ten misericordia.
aquellos que son abusados injustamente, que han sido maltratados, siguen siendo abusados, haz justicia y líbralos de las manos de esos malvados. Señor, oramos por este país de Estados Unidos y el mundo entero. Oramos por la salvación de las almas. Todas las almas perdidas, oramos por su salvación. Y los que ya somos salvos, que podamos andar como es digno de ti, agradándote de todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Todo esto lo oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. Dios les bendiga, buenas noches de parte de mi esposa y mi persona. Les deseamos buenas noches y acuérdese, Dios merece que le agrademos todo el tiempo.